¿Listo? ¿Listo? Bueno, ok, muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Bueno, un poco la charla de esta presentación consiste en hablar un poco de las estructuras aeronáuticas y sus aplicaciones, digamos, hacia otras ramas de la tecnología, digamos. Eh, es un poco, la idea es mostrarle cómo las estructuras pueden utilizarse, digamos, para otros usos. Las estructuras aeronáuticas pueden utilizarse para otros usos, y bueno, podríamos arrancar ahora con esta presentación. Básicamente, la agenda de lo que vamos a ver ahora consiste en un background, o sea, una presentación inicial de FADEA, con algunas particularidades. Vamos a hablar un poquito de estructuras aeronáuticas, los distintos tipos de estructuras aeronáuticas que existen también, el material que normalmente se usa en este tipo de estructuras y algo de procesos de fabricación que se emplean actualmente en aeronáutica y algunos procesos relativamente nuevos, digamos. Bueno, como para empezar un poquito, quiero contarles un poco de qué es FADEA. FADEA es una empresa del Estado actualmente, emplea a casi 1.200 personas, provee ¿cómo se llama? Provee fabricación, servicios de ingeniería, servicios de mantenimiento, reparación, modificaciones de aeronaves y otros servicios del índole aeronáutico y no aeronáutico también. Actualmente ADEA tiene una sección de energías renovables donde se ensamblan aerogeneradores y también o sea, partes de estos aerogeneradores que van a distintos lugares del país. En esta imagen ustedes pueden ver más o menos el tamaño. FADEA ocupa 220 hectáreas, es una empresa bastante grande, digamos, y pueden ver al frente, por ejemplo, tiene una pista de 1.400 metros y varios pabellones, que son hangares básicamente. En realidad son 5 hangares, donde 3 de ellos, que son los que están a la derecha, en la parte de aquí abajo, donde lo pueden ver acá, en esto se hace el mantenimiento, tanto de aeronaves comerciales como de aeronaves militares. Después hay un pabellón, un hangar del mismo tamaño que el resto, que es un hangar de pintura. Acá entra 2/3 aviones comerciales tranquilamente. Y este pabellón que no está indicado acá es donde actualmente se están armando estos aerogeneradores. Después hay toda una sección de reparación de motores también, y hay varias plantas de ensayo de motores, y también hay un pabellón muy, muy grande, que se ve acá, que es el pabellón 90, donde se hace toda la fabricación, digamos, la fabricación de aeronaves, donde están las líneas de montaje y se hace la fabricación de la aeronave. Aquí también vive, digamos, la gente de ingeniería, donde yo pertenezco. Toda la parte de fabricación son todos estos techos naranjas que se ven aquí. Acá hay fabricación de chapas, CNC convencional, hay otros talleres de pintura, hay un taller también incluso de maderas, está la parte de mantenimiento, transporte, bueno, en fin, o sea, es un sector bastante, con mucha gente que trabaja acá, y lo mismo que en la parte de compuestos. Bueno, sigamos más adelante, un poco la historia de FADEA, como para situarnos, digamos, arranca por allá por 1927, o sea, estamos hablando de una empresa que tiene más de 90 años, en Córdoba. Arranca como fábrica militar de aviones, fabricando algunos aviones que son bajo licencia. Normalmente estos aviones eran tres tipos de aviones que se fabrican bajo licencia,
y lo habían traído, estos aviones, o sea, la licencia era de una empresa inglesa. Pasa un cierto tiempo, llega el primer avión de Latinoamérica a reacción, lo hace FADEA, bueno, en ese entonces se llama Fábrica Militar de Aviones, este avión se llama Pulqui 1, es muy importante porque este avión fue el quinto en el mundo, o sea, el quinto avión a reacción en el mundo y el primero de Latinoamérica. Entonces marca un hito muy importante dentro de la fábrica y de Argentina en sí, porque nos posiciona dentro de tecnología, o sea, de las principales tecnologías disponibles. Si bien estamos hablando de mediados del siglo XX, pero es muy importante este hito. Luego siguen una sucesión de aviones como el Guaraní, que fue el primer avión de transporte no militar, digamos, transporte comercial, un avión de 20 pasajeros aproximadamente, en el 63, y luego se siguen con el desarrollo de otros aviones como el Pucará en el 69, el primer vuelo se hizo en el 69, el avión se desarrolló y se construyó hasta hasta mediados de los 80, y luego a partir de 1984, en realidad en el 83, 82 arranca el desarrollo del primer entrenador también a reacción, el Pampa, y hoy día continúa en producción, ese avión continúa en producción, con una serie de cambios, digamos, que ha sufrido para mejorar, digamos, sus prestaciones y adecuarse, digamos, a los tiempos de ahora. En el 2014, ya siendo FADEA, a partir del 2009, perdón, quería comentarle esto, a partir del 2009 la empresa se estatiza, porque pasó de ser fábrica militar, luego es concesionada a una empresa estadounidense, Lockheed Martin Aircraft, y en el 2009 se estatiza y se crea FADEA, digamos, ¿sí? Se recupera y se crea FADEA. Y se empieza a desarrollar un poco más el tema de los desarrollos, digamos, nacionales. Llegando al 2016 con el primer vuelo de un avión totalmente diseñado y fabricado en FADEA. Es uno de los últimos hitos. Bueno, esto es más o menos un resumen de la historia de FADEA. Como para contarles un poquito más, en FADEA se fabricaban, allá por los años 30 y 40 se fabricaban motores, o sea, se fabricaban muchas cosas, entre ellos motores de gran tamaño, para distintos aviones. Este avión que ven ahí es un IADL-22, es un avión completamente hecho de madera, y los motores que se ven a la derecha son el motor que equipaba a este avión. Posterior a eso, bueno, acá les muestro algunas fotografías de la época. Las dos fotografías que están arriba, esta que está a la izquierda son los Clenantum, son unos planeadores son ala volante, una tecnología, digamos, que no era muy conocida para la época, sí para determinadas personas, que el desarrollo se hizo en conjunto con un ingeniero alemán en la época. Este hombre se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre, desarrolló varios prototipos y varios aviones que volaron. Este avión de la izquierda, por ejemplo, estos dos de arriba son completamente hechos de madera, con algunas estructuras metálicas, similar a las que vamos a ver más adelante. Este es un avión que le llamaban el Naranjero, es chistoso el nombre, pero la idea era transportar, ¿cómo se llama? Cargamento del agro. Es un avión bastante grande, digamos, que se desarrolló y voló y se probó, pero bueno, es una configuración bastante compleja y poco conocida y poco convencional, por lo tanto se abandonó el proyecto. Por debajo hay dos aviones muy importantes para la empresa y para nosotros, el Pulqui 1, como recién les mostré, que fue el primer avión de Latinoamérica en reacción.
Este también fue desarrollado por un ingeniero llamado Kurt Tank, muy importante para la evolución, digamos, de la empresa, y el Pulky 2, también desarrollado por Kurt Tank, como para continuar, digamos, con el proceso. De estos aviones se hicieron muy pocos, se hicieron 5, 5 del primero, del Pulky 1, y unos 4 del segundo. Y bueno, por cuestiones que tienen que ver que son de índole político, fueron abandonados, no abandonados, sino fueron, digamos, abandonados los proyectos. Pero en ese momento Argentina estaba a la altura, digamos, de desarrollar este tipo de aeronaves, de desarrollar y de producir este tipo de aeronaves, sobre todo. Bueno, fábrica militar de aviones no solo fabricaba aviones, cerca del 40, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, la empresa cambia de nombre, cambia de nombre a IAME, Industrias Mecánicas y Aeronáuticas del Estado, donde se empiezan a producir vehículos, como el rastrojero, y bueno, que son las dos fotografías que se ven arriba. Esto es al costado de uno de los hangares que les mostré en una de las primeras fotos, y se produce también la fabricación de motos Puma y de tractores Pampa, bajo, digamos, el lema de la empresa. Esto es muy importante también porque crea en Córdoba, desarrolla desarrolla la tecnología y prepara a las personas como para desarrollar, digamos, vehículos. Luego de esto se instala Chrysler, se instalan distintas empresas automotrices, y las personas y parte del conocimiento se dispersa, digamos, o se entrega a estas empresas. Como para que tengan una idea, el tractor Pampa aproximadamente se fabricaron unos 3.800 unidades, y estamos hablando de mediados de siglo. Otra cosa para comentarles es que en esta época había casi 11.000 empleados, digamos, en FADER. Posterior a eso, bueno, esto lo voy a hacer un poco más rápido para que no sea tan aburrido, y avanzar un poquito más rápido. Posterior a eso, ya en los años 80 se desarrolla el avión Pampa, como les había mostrado anteriormente. De esto se hacen varios prototipos y se sigue la evolución del avión hasta el día de hoy. Y se desarrolla en conjunto con Brasil un avión de transporte de pasajero de muy altas prestaciones, que es el CBA-123, donde CBA significa Cooperación Brasil-Argentina, y este avión en particular ya tenía tecnologías de primera, digamos, para la época. Estamos hablando mediados del 80, donde ya utilizaban materiales compuestos para distintas partes de las estructuras. El avión tenía una aerodinámica muy limpia. Si ustedes se fijan, van a ver que las alas son como muy pequeñas. Eso hacía que el avión alcance velocidades realmente altas. Tenía una configuración de motor, como se ve acá, de motor pusher, es decir, con las hélices hacia atrás, inclusive con 5 palas, algo que no era bastante novedoso para la época, y parte de la barquilla de este avión se fabrica en materiales compuestos. Bueno, en el 80, a mediados del 80, bueno, hay una crisis económica muy grande, tanto en Argentina como en Brasil. Bueno, y el proyecto finalmente es cancelado, con aproximadamente también 4 o 5 aeronaves en vuelo. Una de estas aeronaves las pueden ver enfrente a la Facultad de Ingeniería. Acá por Vélez Sarsfield está montada la aeronave real sobre un pedestal. Bueno, y finalmente, como para mostrar hasta dónde llegamos, si bien el Pucará es un avión, el Pucará es el avión que está acá arriba, es un avión que se desarrolló a partir del 70,
Hoy día estamos haciendo una actualización tanto de aviónica, de motores, porque las células de estos aviones todavía tienen bastante vida útil, entonces se decidió hacer una actualización, por lo tanto en eso estamos trabajando actualmente, y en el desarrollo del Pampa 3, que es el que está acá abajo, en el cual es el mismo avión, o sea, la fabricación de la estructura del avión es igual, digamos, a lo que se hizo en los primeros años del desarrollo del avión, pero el avión tiene motorización nueva, sistemas de navegación nuevos, básicamente se adaptó, digamos, al avión digamos, al nuevo siglo, digamos, el siglo XXI, con características de aviones actuales. En FADEA también, en algún momento se hicieron algunas estructuras, se fabricaron algunas estructuras. Esta es la Flor de Buenos Aires, es una estructura el diseño creo que es un arquitecto, no recuerdo en este momento el nombre, pero digamos, toda la fabricación y el diseño estructural, digamos, que para soportar, digamos, esta estructura se hizo en FADEA, se calculó en FADEA, o sea, participó toda ingeniería, y todo lo que es la parte del sistema y el montaje también lo hizo FADEA, digamos, en su momento. En su momento era Fábrica Militar de Aviones. También hemos hecho otras esculturas porque en este caso la escultura del Parque Las Tejas se fabricó en FADEA. Bueno, ahora quiero hablarles un poquito ya entrando un poco en tema, fue un poco largo la introducción, pero entrando un poquito en tema, quiero hablar un poco de estructuras aeronáuticas, qué son, cómo son, qué tipos existen, y para esto, bueno, nos hacemos las preguntas, ¿cuál es la misión, digamos, que debe cumplir una estructura aeronáutica? O sea, primero nos deberíamos preguntar, o sea, ¿qué debe hacer una estructura aeronáutica? Y básicamente, una estructura en general, ¿no? No aeronáutica, en este caso yo estoy hablando de avión. Básicamente, lo primero o sea, lo que se me ocurre es que cualquier estructura debe resistir cargas, ¿sí? Cargas de la índole que sea, en este caso en los aviones es en todas las fases del vuelo. También las estructuras deben transferir esos esfuerzos a los demás componentes, de un componente a otro, de manera efectiva y eficiente. Y además, cualquier estructura debe alojar convenientemente la carga útil, ¿sí? La carga con la cual debe ser preparada, digamos. O sea, los diseños, digamos, uno primero piensa qué es lo que vamos a poner ahí dentro para luego desarrollarlo. Para ello es necesario, por ejemplo, que las estructuras tengan cierta resistencia. Como ven ahí es un avión que está tocando tierra, digamos, el fuselaje está tocando tierra, eso es porque rompió su tren de aterrizaje. En alguna fase del vuelo, digamos, o sea, el aterrizaje y el despegue y el carreteo en la tierra, digamos, son parte de la fase del vuelo, y este avión, bueno, tuvo una falla estructural y rompió su tren de aterrizaje. Es muy curioso esta foto también, porque ahí se ve también una parte de que la estructura del fuselaje, en este caso, y parte de los motores también deben resistir cargas, que en este caso serán de impacto. También las estructuras deben tener cierta estabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que hay que evitar ciertas deformaciones que se originan en la estructura por esas cargas. Si se fijan en esta foto, no sé si se alcanza a ver, pero todo el lateral del fuselaje del avión tiene una especie de arrugas. Esas arrugas es porque los paneles del avión pierden estabilidad y se arrugan, digamos. O sea, dejan de tomar carga y se arrugan. Esto no quiere decir que no sea deseado, digamos, o sea, mientras esta estabilidad, digamos, se mantenga dentro del rango elástico de los materiales, el material siempre va a recuperar, digamos, su capacidad de tomar carga una vez que desaparezca la carga. Pero imagínense ustedes no sé, en un avión de transporte y que ven que se arruga el ala, digamos. Eso puede causar un cierto temor, digamos. No,
Por lo tanto, digamos, la estabilidad sí deben ser estables, pero bueno, hay ciertas estructuras a las cuales se permiten esa inestabilidad, digamos. Y otra cosa muy importante es la rigidez también, la rigidez de estas estructuras, ¿sí? En esta foto lo que le intento mostrar es, por ejemplo, si se fijan van a ver que el ala de este avión, esta es una foto real, el ala de este avión tiene demasiada flecha, ¿sí? Esto es porque la rigidez del ala en este avión en particular tiene muy poca rigidez del ala, y eso es buscado, digamos, para mejorar ciertas eficiencias aerodinámicas del ala, digamos. Eh, pero, por ejemplo, no es permisible, esa rigidez es permisible para el ala, pero no es permisible, por ejemplo, para un fuselaje. ¿Sí? El mismo caso, digamos, si ustedes van viajando y se deforma en un avión o en un auto, o lo que sea, transporte, y se deforma, o están en su casa y se deforma esa estructura y ustedes sienten eso, no es muy agradable, digamos. Por más que la estructura cumpla con la resistencia, incluso cumpla con la estabilidad. Entonces, son tres conceptos muy importantes que en aeronáutica o en cualquier tipo de estructura se deben tener en cuenta. Bueno, cargas, voy a hablar un poquito de las cargas, tipos de carga que ven las aeronaves. Necesito introducirme en los distintos tipos de carga en la aeronave para que ustedes entiendan por qué las estructuras son así. ¿Sí? Básicamente, las estructuras están sometidas a cargas aerodinámicas, a cargas inerciales. Ya vamos a ver cada una de ellas, cargas durante el aterrizaje o el despegue, cargas de despresurización, vibraciones, impactos y efectos térmicos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito de cargas aerodinámicas. Básicamente, las cargas aerodinámicas son las cargas producidas por el viento o por el aire alrededor de los cuerpos. En los aviones, por ejemplo, de transporte, estamos hablando de velocidades de 700, 800 kilómetros por hora, e incluso en aviones de combate aún más. Y este aire que pasa a través del cuerpo, digamos, produce una distribución de presiones, que ahí la pueden ver en colores, eso es una distribución de presiones, producto del aire que pasa por el ala en este caso, y esa distribución de presiones se transfiere a la estructura a través de ciertos elementos. ¿Sí? En la foto de la derecha ustedes pueden ver ahí un avión completo. Eso que se ve en colores es la distribución de presiones alrededor del avión. Esto se puede determinar o calcular a través de métodos numéricos, o sea, métodos computacionales llamados FD, por ejemplo. Hay métodos numéricos más simples, pero son los más avanzados y actualmente se utilizan. Y si no, como se hacía en los años 80, incluso antes, a través de túneles de viento, es decir, estas cámaras que se ven acá, es viento que se hace pasar a través de una cámara, se hace un modelo que representa al avión, o a la forma del avión, son modelos bastante rígidos, y se calculan las cargas aerodinámicas del modelo. Cabe aclarar un poco que no solo en estos túneles de viento, yo acá tengo fotos de aviones, pero no solo se ensayan aviones, sino que también se ensayan estructuras, digamos, como edificios, tanques, automóviles, o sea, tiene una utilidad bastante amplia, digamos. Pero bueno, actualmente con el avance de la tecnología y de la computación, digamos, o de los métodos numéricos básicamente, se ha logrado representar estos efectos aerodinámicos mediante un análisis que en general son más rápidos, digamos, y menos costosos. ¿Sí? Cuando hablamos de cargas inerciales, básicamente de lo que hablamos es de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es fuerza, masa por aceleración, lo cual, digamos, si la aceleración es gravedad, estamos hablando de peso. ¿Sí? Y cuando hablamos de peso,
obviamente las aeronaves, tanto en tierra como en vuelo, sufren de esta carga de peso, y la cual es reaccionada o es equilibrada, digamos, por fuerzas aerodinámicas, ¿sí? En este caso la sustentación de las alas. ¿Sí? Cuando decimos que el peso es igual a la fuerza aerodinámica, en este caso la sustentación, estamos diciendo que el factor de carga es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Es que la aeronave está viendo exactamente su peso, ¿sí? Cuando decimos que el factor de carga es 1, la aeronave ve exactamente su peso. Pero ¿qué pasa cuando el avión realiza maniobras? Por ejemplo, un ascenso, ¿sí? Un ascenso, cuando cambia su vector velocidad, se origina un ascenso, esto crea cargas, o sea, para hacer ese cambio en la trayectoria es necesario aumentar, por ejemplo, la sustentación en este caso. Eso crea fuerzas inerciales mayores, ¿sí? Que compensan esa sustentación, y por lo tanto el avión empieza a ver factores de carga mayores a 1. ¿Qué quiere decir esto? Mayor a su peso. Y como para dejar claro en qué consiste, por ejemplo, en aviones de turismo normales, estos aviones pueden alcanzar factores de carga de hasta 3,8 máximo. ¿Eso qué quiere decir? Que el avión que la estructura está resistiendo un peso de casi 4 veces, o sea, una fuerza de casi 4 veces su peso. ¿Sí? Estos factores de carga, bueno, pueden ser hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del tipo de maniobra, o laterales también. Bueno, continuando un poquito con esto, tenemos cargas de aterrizaje. Un avión cuando aterriza ve cargas de aterrizaje que son equivalentes a su peso, multiplicado también por un factor de carga. Esto es lo que estoy mostrando en esta figura, digamos, la carga que ve el tren de aterrizaje, o sea, es la reacción que produce el tren de aterrizaje en el momento del toque, y luego cuando asienta la nariz. ¿Sí? Acá me están faltando más fuerzas, las principales son las verticales, pero hay fuerzas laterales y fuerzas horizontales, debido al rozamiento de las ruedas, o al freno, a lo que sea. Esta es una situación normal, por supuesto. Pero, por ejemplo, la foto de la izquierda pueden ver, por ejemplo, un aterrizaje con viento cruzado, donde el avión toca exactamente con una de sus ruedas, en el momento del toque lo hace con una de sus ruedas, y esto origina una distribución de cargas que no tiene nada que ver con lo que está del lado derecho. ¿Sí? Origina, por ejemplo, que las alas flexionen más, que la estructura tenga una cierta torsión, etc. Entonces los aviones deben estar preparados, digamos, para condiciones condiciones para lo cual han sido diseñadas, pero condiciones que se podrían esperar, en este caso, en el aterrizaje. Un caso particular también es el belly landing, se llama esto, o sea, aterrizaje en panza, donde la estructura del fuselaje tiene que estar preparada para resistir cargas. En este caso aterrizó en una pista, pero puede ser en la tierra, o puede ser, por ejemplo, en el agua, como pasó con el avión del accidente en el río Hudson, en Estados Unidos. En este caso, la aeronave no solo tuvo que tocar sobre el agua, sino también mantener una cierta hermeticidad para que no se hunda, y poder salvar, digamos, a la tripulación. Los aviones están preparados para estas condiciones, no es, o sea, esto está exigido por norma, digamos, todas estas cosas que les mostré están exigidas por norma y deben estar preparados, y por lo tanto se realizan estudios y ensayos sobre esto. Las cargas de presurización también son muy importantes en las aeronaves. ¿Esto qué quiere decir? O sea, a medida que los aviones se elevan, digamos, las presiones externas, la presión de la atmósfera disminuye, pero dentro de la cabina es necesario mantener la presión como si estuviésemos a nivel del piso, porque esto produce, digamos, problemas fisiológicos en las personas, digamos.
tanto cuando nos someten a baja como a alta presión, digamos, pueden producir la muerte, digamos, de las personas. Entonces, básicamente, a medida que nos elevamos, la presión de cabina, digamos, se mantiene como si estuviésemos en la Tierra, pero la presión externa va disminuyendo. Esto produce una carga hacia afuera, digamos, como si fuese un globo, alrededor del fuselaje, que debe ser obviamente resistida por el mismo. Esto hace, por ejemplo, que ciertas estructuras, por ejemplo, esto que ven acá se llaman bulkhead, que son cuadernas o son, si lo quieren ver, como paredes muy resistentes para soportar estas cargas de presión. Básicamente el fuselaje en este caso funcionaría como un tanque. Y bueno, hablando un poco de cargas térmicas, también cuando se eleva la temperatura, la altura en el vuelo, las aeronaves empiezan a sufrir de bajas temperaturas. Básicamente, cuando se pierden, digamos, o sea, el gradiente de temperatura es de menos 6,5 grados por cada 1000 metros de altura, es decir, a medida que subimos 1000 metros, la temperatura baja 6,5 grados, por lo tanto, en una altura normal de vuelo, que serían unos 35.000 pies, que estamos hablando alrededor de 11.000 metros, entre 11.000 y 15.000 metros, las temperaturas pueden llegar a menos 70 grados aproximadamente. Esto obviamente produce que las estructuras dilaten o contraigan, y bueno, son cargas internas que deben ser también resistidas por el fuselaje o por la estructura que estamos considerando. Bueno, en la fotografía acá se muestra una pista, ahí se está deshielando un avión que, digamos, acumuló nieve. Obviamente digamos, los aviones no pueden volar así, entonces necesitan ser limpiados. Y otra consideración también es cuando tenemos altas temperaturas, ¿sí? Si bien las temperaturas en el aire bajan, la salida de los motores, por ejemplo, producen altas temperaturas. Esas altas temperaturas producen deformaciones locales, producen tensiones, producen una serie de problemas, mecánicos, digamos, en la estructura, que hacen que, por ejemplo, pierda resistencia o se deformen de una manera no adecuada. ¿Sí? Entonces esto también es investigado, digamos, en las aeronaves. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de los tipos de estructuras aeronáuticas. Les hablé un poco anteriormente de las cargas, como para entender por qué las estructuras son así. Ahora vamos a hablar de los tipos de estructura aeronáutica que existen, ¿sí? Como para saber, para ver un poco las partes de un avión, digamos, si bien probablemente muchos conozcan ustedes, pero se dividen básicamente en dos tipos, en estructuras fijas, estructuras móviles. Estructuras fijas son las alas, por ejemplo, el fuselaje, los estabilizadores, y los estabilizadores son esta cola, digamos, que está acá, las barquillas de los motores, ¿sí? Y como elementos estructurales móviles tenemos, por ejemplo, los trenes de aterrizaje, ¿sí? O los comandos de vuelo, ¿sí? Lo que son los alerones, los slats, los flaps, los elevadores y los timones, ¿sí? Estas son estructuras grandes. Por ejemplo, en ciertos aviones son estructuras bastante grandes. Por ejemplo, en un 380, el avión de transporte más grande del mundo, como para que tengan una noción, el estabilizador tiene aproximadamente 30 metros de largo, ¿sí? Y el elevador tiene exactamente lo mismo, y toda la estructura es móvil, digamos. Toda esta estructura es móvil. Entonces, es muy importante también considerarla dentro de las estructuras de las aeronaves. Bueno, siguiendo un poco con la charla técnica, básicamente una estructura, cualquier tipo, ven esfuerzos. Esos esfuerzos pueden ser de tracción o compresión, pueden ser también son de torsión,
Y también las estructuras ven esfuerzo de flexión. En realidad, las estructuras ven una combinación de todas estas cosas, y eso hace, digamos, que tengamos distintas formas de diseñar una estructura. Por ejemplo, una estructura de un ala, lo que vamos a ver ahora, está compuesta, ¿sí? Ahora voy a hablar un poco de cómo está formada una estructura aeronáutica, en este caso las alas, ¿sí? Las alas están compuestas básicamente por larguerillos. El elemento principal de un ala son los largueros, ¿sí? Sí, en la fotografía de la izquierda pueden ver esta pieza azul que viaja a lo largo de todo el ala. Eso es un larguero, es el larguero principal del ala. Algunos tienen un larguero secundario. Es la estructura, o es el componente que soporta la mayor flexión, digamos, de todo el ala. Además tiene elementos de forma, como son las costillas y los larguerillos, que lo que hacen estructuralmente es transferir las cargas, como las cargas de presión que vimos, las distribuciones de presiones que vimos durante la filmina de cargas aerodinámicas. Esas cargas de presión son transferidas a través del recubrimiento y a través de los larguerillos y las costillas a estos elementos que son largueros, ¿sí? Acá en la fotografía de la derecha, perdón, pueden ver un corte de una sección de un ala, donde se ve el borde de ataque. El borde de ataque puede ser de distintos materiales, que ya vamos a ver más adelante, y el larguero, que está formado por distintos componentes, ¿sí? En este caso es un larguero compuesto, donde tenemos un alma que es metálica, de chapa, o algún material compuesto, o lo que sea, con elementos vinculados, digamos, a ese alma, que son las platabandas, ¿sí? Y de este lado lo que pueden ver son los larguerillos, ¿sí? Que están remachados o unidos a los recubrimientos de la sala. Bueno, estructura, bueno, las alas se pueden clasificar, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, según la cantidad de largueros que tengan, digamos, que contengan las alas. En este caso, en esta foto se puede ver, en esta imagen se puede ver una ala monolarguera. Esto que se ve acá en el medio es el larguero principal, ¿sí? Y tiene exactamente la misma concepción que vimos recién. Pues hay, ¿cómo se llama?, bilargueras. A las bilargueras, esta es la concepción más común, digamos, en los aviones. Normalmente tienen dos largueros, y estos dos largueros también, o sea, toman la carga no solo aerodinámica, sino la carga de aterrizaje, porque el tren se sitúa normalmente acá. En estos espacios vacíos que se ven por acá, suelen ir los tanques de combustibles. Bueno, hay sistemas que pasan, comandos, etc. Y después hay un tipo de ala que se llaman multilargueros, que, como dice su palabra, tiene múltiples, si se quieren ver, vigas, o largueros, que resisten, digamos, las cargas de presión, las cargas de flexión. Esto ocurre básicamente porque, por ejemplo, los aviones de alta carga LAR, se llama, o sea, que sufren cargas de vuelo muy altas, como son los aviones de transportes, necesitan rigidizar aún más todavía el ala, lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces se adoptan 3, 4 o inclusive más largueros. Eso con el fin de aumentar, digamos, la inercia en flexión. Estructuras de alas, voy a hablar solamente de esto porque me interesa más que vean las estructuras de los fuselajes, que básicamente la tesis se basó sobre esto. Entonces, además quizás esto es lo que les interese, y no hay mucha diferencia entre una estructura y otra, entonces me gustaría un poco más charlar de esto. Bueno, en cuanto a estructuras de fuselaje, tenemos distintos tipos. El tipo más común, o uno de los tipos, es el tipo reticulado, ¿sí? Que consiste básicamente en tubos conectados, una estructura reticular, puede ser Warren, puede ser del tipo Pratt, bueno, existen varios tipos.
y con un recubrimiento que puede o no ser resistente. Después existen estructuras del tipo monocasco, como está del centro. Básicamente esto consiste en una cáscara que resiste absolutamente todas las cargas y contiene, digamos, cuadernas, y que son estos aros que están acá adentro, para mantener la forma. Y finalmente, el tipo de estructura más común, digamos, el 95% de los aviones van a encontrar este tipo de estructuras, son las estructuras semi-monocasco, la cual están formadas también bueno, ahora vamos a ver por qué están formadas en detalle, pero básicamente tienen un recubrimiento, conjunto de cuadernas y larguerillos, son pequeños perfiles, digamos, que viajan a lo largo del fuselaje. Hablando un poco de estructuras reticuladas, ustedes probablemente conozcan un poco de esto, o conozcan más que yo de esto, básicamente las estructuras reticuladas, esto es un fuselaje, consiste en un montón de tubos conectados, ¿sí? Generalmente estos forman un triángulo, y estos triángulos, o sea, cada tubo, lo que, digamos, tiene que tener la capacidad de resistir cargas de tracción y compresión. ¿Sí? Básicamente la estructura, o sea, todos los tubos trabajan en esa condición. En general, estos tubos son, en este tipo de estructuras, en las aeronaves son metálicas, perdón, son de acero, soldadas a tope, con, en algunos casos, algún tipo de refuerzo en esa soldadura. Y los tubos, digamos, básicamente cada uno de los tubos puede trabajar a tracción hasta su carga última o carga límite, o a compresión, la cual su modo de falla es el pandeo, ¿sí? Como se ve acá abajo. De acuerdo a cómo sea este nudo, es como pandea la columna. Y esa es su condición de falla, digamos. Cuando el tubo falla, la estructura colapsa, básicamente. Bueno, este es un avión, se llama Puelche, es un avión que está en FADEA. En realidad, la empresa que lo fabrica es una empresa que está en Mendoza, es un avión de origen norteamericano, de la Piper, y esta aeronave fue comprada, su licencia fue comprada, bueno, hay una historia atrás de esto, fue comprada por una empresa de acá Argentina, pues, que la empezó a fabricar, y bueno, tuvo que empezar a hacer algunas partes en FADEA, entonces se trajeron algunas estructuras que se ensamblaron acá, en FADEA, y bueno, acá se puede ver perfectamente cómo es la estructura interna de la aeronave, ¿sí? En esta foto de la derecha se ve la parte interna de la aeronave. Esto que se ve acá es el recubrimiento es no resistente, básicamente es una tela que no resiste carga, solamente es para dar forma y contener, digamos, la carga que está acá dentro. En realidad, bueno, no lleva ningún tipo de carga este tipo de avión, es un avión de uso agrícola. Bueno, las bancadas, por ejemplo, acá va montado el motor. Las bancadas en general, en la mayoría de los aviones, son del tipo estructura reticulada. Esto es muy interesante, este es el Vickers Wellington, es un avión que se diseñó y se construyó antes de la Segunda Guerra Mundial, es un avión que tiene muy viejo, digamos. Se construyeron aproximadamente 11.000 aviones de estos, es un avión inglés, tiene una estructura reticulada particular, o sea, con estructura geodésica, básicamente cumple la misma función que la estructura reticulada, resistir cargas, digamos, longitudinales, de tracción o compresión, pero esta metodología, digamos, de construcción se ha abandonado casi totalmente porque tiene ciertos problemas, sobre todo a la hora de fabricación, ¿no? Las fabricaciones son complejas, digamos, también tiene algunos problemas digamos, de conformado, digamos, no permiten, estas estructuras, por ejemplo, no permiten hacer casi
hay formas que no se permiten, que no están permitidas hacer, por ejemplo, las alas tienen formas muy particulares y necesitan ciertas tolerancias dimensionales, y bueno, este tipo de estructura no lo permite, pero bueno, fue utilizada y es una estructura que desde el punto de vista, digamos, de utilización es muy buena, porque dispone de mucho espacio interior, a diferencia, por ejemplo, de un reticulado tipo Warren o como habíamos visto anteriormente. Bueno, estructuras monocasco, como habíamos hablado anteriormente, este tipo de estructuras, digamos, tiene un recubrimiento básicamente resistente. El recubrimiento son recubrimientos de mucho espesor. Estos recubrimientos resisten todas las cargas, tracción, compresión y corte, y están formadas por cuadernas que solamente mantienen la forma, ¿sí? Pueden ser cuadernas tipo anillo, como la que se ve acá al centro, o bulkhead, que son para mantener, por ejemplo, la presión dentro de la cabina. Al ser estructuras, digamos, de mucho espesor, en general son más pesadas, ya vamos a ver por qué, y además tienen ciertos problemas, digamos, de fabricación, porque no permiten hacer formas muy complejas, digamos, ¿sí? Sin embargo, digamos, son estructuras que se utilizaron desde los inicios de la aviación. Por ejemplo, este es un avión de 1912, un avión totalmente de madera, con una estructura del tipo monocasco. Es un avión pequeño, por eso el hombre acá lo puede llevar acá arriba, pero lo que les quería mostrar es que no tiene absolutamente nada adentro. Debe llevar algunas pequeñas cuadernas aquí, pero nada más. Y bueno, es una estructura que se ha dejado de utilizar hasta la aparición actual de los materiales compuestos, ¿sí? Los materiales compuestos, ya vamos a ver, tienen ciertas particularidades constructivas que hacen que podamos realizar, digamos, este tipo de estructuras, y por ejemplo, toda la cuestión es de formas, ¿sí? Lo que no se podía hacer antes con una chapa, con una madera, hoy día se puede hacer con materiales compuestos. Bueno, un tipo de estructura de monocasco, o sea, también son las estructuras de los automóviles, son estructuras del tipo monocasco, muy empleadas, digamos, actualmente. Bueno, un poco vamos a hablar ahora de estructuras semimonocascos. Las estructuras semimonocascos, básicamente, bueno, ya le habías comentado anteriormente cómo estaban formadas. Están formadas básicamente por un recubrimiento. Acá en el lado izquierdo pueden ver una imagen de cómo es una estructura semimonocasco. Están formadas por un recubrimiento. Generalmente estos recubrimientos son muy finos, o sea, estamos hablando de chapas del orden de 1 milímetro, 1,5 en los aviones. Y está formada además por cuadernas, en inglés se llaman frame, múltiples cuadernas a lo largo de todo el fuselaje, o de un ala. Un ala, esto sería una costilla básicamente, también de espesores muy finos, y además por elementos longitudinales como son los larguerillos o stringer, y longuerones, ¿sí? Los longuerones son básicamente vigas que viajan a lo largo de todo el avión, al igual que los larguerillos. Los larguerillos básicamente lo que hacen es transferir las cargas axiales, o sea, toman la carga axial, digamos, del fuselaje. O sea, ¿cuál es la misión, digamos, de un fuselaje de este tipo? Es que cada elemento cumpla una función específica, ¿sí? El recubrimiento, por ejemplo, toma toda la carga de corte. ¿Sí? El avión cuando sufre torsión, se producen cargas de corte en el recubrimiento, en el fuselaje, y esa carga de corte es tomada únicamente por el recubrimiento. Las cuadernas acortan, digamos, cada sección del fuselaje, haciendo
estable esa estructura, y los larguerillos también estabilizan los paneles del, del fuselaje, también, y son de sección relativamente fina, digamos, son pequeños y finas como se ve, por ejemplo, en la foto de este lado. Acá pueden ver, por ejemplo, acá abajo pueden ver estos longuerones o floor beam, como se llaman floor beam básicamente porque son los que soportan el piso de la aeronave, el piso, mejor dicho, donde va la carga útil, ¿sí? Son estos floor beam. Después hay otros elementos como estos beam que se ven acá arriba, que sirven, por ejemplo, para conectar, supongamos, las ventanas o elementos estructurales que van dentro de la cabina, ¿sí? Pero básicamente las cargas son resistidas por todo el skin, por todo el recubrimiento, más los larguerillos. En función de esto, y en función de las cargas, hay básicamente dos sistemas de tipos estructurales que podemos encontrar. Un sistema se llama sistema larguerillo, donde la distancia entre cuadernas es mayor que la distancia entre larguerillos, es decir, forman paneles alargados, ¿sí?, a lo largo del fuselaje. Y hay otro sistema que se llama sistema largueros, donde las cuadernas están, digamos, a una distancia mucho menor que los larguerillos o los longuerones, ¿sí? Y para más o menos darle una idea de esto, esta estructura, esto es una estructura de un avión comercial. Acá se pueden ver, las múltiples cuadernas, y en la fotografía de abajo también pueden ver las múltiples larguerillos. Esto es un sistema larguerillo se llama, ya que la distancia es mucho mayor en cuadernas. Y después el otro sistema lo pueden ver en esta aeronave, el diseño es el 3D, digamos, de un Pampa, donde si se fijan van a ver que casi que no hay larguerillos entre cuadernas, pero existen a lo largo del fuselaje. Quizá esta foto no lo muestre muy claramente, pero hay longuerones que viajan todo a lo largo del fuselaje, ¿sí? En distintas partes, en la parte superior del avión y en la parte inferior del avión. Entonces, son los dos sistemas normales que se utilizan, digamos. Esto depende mucho del tipo de aeronave, depende mucho del conocimiento que se tiene sobre cada una de este tipo de estructuras. Resisten lo mismo, pero se comportan de manera diferente. Tiene que ver mucho con la expertise de los diseñadores y de las capacidades de la empresa, ¿cierto? De fabricar un tipo u otro. Acá lo que les quiero mostrar son distintos tipos de secciones de larguerillos. Tenemos larguerillos del tipo extruido, larguerillos del tipo conformados, ¿sí? Extruidos porque están formados por materiales metálicos, en este caso, que se extruyen, digamos que salen de una forja, por ejemplo. Y los larguerillos del tipo conformado se parte a partir de una chapa, la cual, digamos, se pliega en distintos tipos de formas, tipo Z pueden ser, tipo H, ¿sí? Hay perfiles también extruidos en forma de doble T, ¿sí? Estos son los más comunes y cómo se vinculan, digamos, al recubrimiento. En esta imagen lo que les quiero mostrar un poco es cómo se vinculan las cuadernas a la estructura, o cómo están conectadas entre sí. Básicamente hay dos tipos de cuadernas: cuadernas vinculadas al recubrimiento o cuadernas flotantes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la cuaderna solamente está conectada, cuadernas flotantes que está conectada únicamente a los larguerillos, como se ven acá. En cambio, la cuaderna vinculada al recubrimiento está también conectada al skin, digamos, o al recubrimiento. La diferencia entre una y otra es que
estas cuadernas pueden tomar cierta carga de corte, ayudando al recubrimiento, ayudando al recubrimiento, básicamente. Es muy interesante la foto de la izquierda porque pueden ver una cuaderna, una sección de una cuaderna, tienen aproximadamente 80 milímetros, y si observan un poquito más, van a ver que el espesor, digamos, de esta cuaderna ronda el 1 o 2 milímetros, ¿sí? También se puede ver acá el esquema de remachado de la estructura de la cuaderna hacia el recubrimiento. Y estos perfiles que viajan acá son los larguerillos, que dejan pasar esa cuaderna. Este es un detalle un poquito, este es una sección de un fuselaje, de un fuselaje semimonocasco, con algunos detalles. Digamos, esta es una cuaderna del tipo vinculada al recubrimiento, ¿sí? Y acá se ven los larguerillos, ¿sí? Estos larguerillos son pasantes. De este lado se ve una cuaderna tipo ciega. ¿Qué quiere decir ciega? Que los larguerillos terminan, digamos, aquí en el recubrimiento. O sea, terminan y no pasan hacia el otro lado, digamos. Esto es porque aquí termina una sección del fuselaje. Los fuselajes se fabrican en distintos tipos de secciones, y esas secciones pueden estar divididas, y para dividirla obviamente hay que cortar la estructura, ¿no? Entonces los larguerillos tienen que terminar ahí. Después hay vinculaciones entre una y otra de distintas maneras. Esto es un refuerzo de la unión, ¿sí? Esto que le estoy indicando acá es un refuerzo que ayuda al recubrimiento a tomar la carga, a tomar la carga de corte y transferirla a la cuaderna. Y los larguerillos se conectan, ¿sí?, a ese refuerzo, digamos, a través de clips. ¿Sí? Esos son tipos clips para transmitir la carga longitudinal hacia el final de la cuaderna. Como ven acá hay una cinta métrica. Aproximadamente la distancia entre cuadernas es de unos 40 centímetros, digamos. Y la distancia entre larguerillos ronda de 10 a 15 centímetros aproximadamente, en este tipo de estructura. Obviamente hay estructuras que están más desplazadas. Esto básicamente es para mantener la estabilidad de la estructura. En esta fotografía se puede ver un piso, por ejemplo, de una estructura semimonocasco, donde hay distintos tipos de cuadernas, como las que están dibujadas acá, y acá lo que le quería mostrar un poco es cómo pasan los sistemas a través de estas cuadernas, ¿sí? Hay cuadernas que están vacías, hay cuadernas que están llenas, como las que están acá, tienen agujeros de alivianamiento, y esos agujeros de alivianamiento además permiten el pasaje de elementos como cables en este caso, ¿sí? Y bueno, y acá pueden ver, en esta imagen, pueden ver de la derecha, pueden ver, por ejemplo, una cuaderna flotante. Esta es una cuaderna vinculada al recubrimiento con un travesaño que ayuda a soportar cargas, digamos, las cargas del piso, básicamente, que son estas que están acá. Y después, bueno, este es un tipo de cuaderna que básicamente da forma a la última cuaderna da forma a la estructura. Y son cuadernas de forma. Cuando hablamos de longuerones o largueros, en el caso de las alas, bueno, hay infinidad de tipos de largueros y longuerones. En general difieren básicamente de acuerdo a su método constructivo. Existen, por ejemplo, estos que están acá arriba, son métodos, son armados, prearmados, como los que les mostré al principio en las alas. Tenemos un alma que puede ser de chapa, y después tiene dos platabandas, y elementos verticales, digamos, que le dan estabilidad, digamos, una cierta estabilidad al alma. Hay cosas combinadas, por ejemplo, estas son platabandas con una estructura Warren, la que sigue. Hay perfiles, esto es un perfil C que puede ser extruido, o puede ser, al igual que los larguerillos, puede ser extruido, puede ser plegado. En general, los longuerones que recorren el fuselaje son de este tipo. Y después hay paneles
o mejor dicho, longuerones, que son son mecanizados. Básicamente se parte de un bloque muy largo, y se mecanizan con máquinas de CNC, por ejemplo, vaciando la estructura, ¿sí? Después de esto, hay también del tipo como si fuese una estructura Warren, pero es una estructura mecanizada. Más o menos esta es como son la cantidad y los tipos y clasificación que existen, digamos, de longuerones, o en su caso, largueros, para el caso de la... acá pueden ver, esta foto muestra un larguero principal de un ala. Es una estructura completa. Esta máquina que se ve acá arriba, esta máquina que se ve acá, es una máquina de mecanizado, o sea, básicamente lo que hace es parte de una placa que se monta aquí, que va montada aquí, y esto va desbastando, digamos, la pieza, hasta llegar a la forma, digamos, final. ¿Sí? Después se complementa con otros elementos, muy parecido a lo que estamos mostrando, digamos, de este lado, al lado derecho, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, esta es una chapa conformada, que es una chapa conformada que forma una estructura tipo una viga, digamos. Una viga, un longuerón, algo muy curioso es no curioso, sino algo habitual, digamos, que se hace en aeronáutica, son agujeros de alivianamiento, como lo que se ven acá. Estos agujeros de alivianamiento, o sea, como dice su nombre, digamos, permiten disminuir el peso, y se le efectúan, digamos, estas pestañas que se ven aquí, y esas pestañas le dan rigidez a la estructura. O sea, no solo ganamos menos peso, o sea, perdemos peso, sino que le damos más rigidez a la viga, a la sección de la viga. Esto es muy similar a esta, solo que esta está armada, digamos, con un par de platabandas. Pero básicamente funcionan de la misma manera. Bueno, como les comentaba en fotografías anteriores, básicamente el 90% de las estructuras metálicas se unen con remaches, ¿sí? Hay varios tipos. Hay partes de la estructura que se unen con tornillos y bulones, son todas las estructuras desmontables, generalmente se unen con tornillos y bulones, pero digamos, la estructura en sí, por ejemplo, los larguerillos, las cuadernas, los recubrimientos, se unen con remaches, ¿sí? Los remaches pueden ser sólidos o pueden ser del tipo sujetadores, ¿sí? La diferencia entre uno y otro es que este remache, o sea, ambos son del tipo permanente, o sea, una vez que se instalan no se pueden sacar más, o sea, se instalan y no se pueden sacar más, al menos que los rompamos, ¿sí? Básicamente estos se instalan con un martillo y una contracabeza, se hace una perforación, de estos remaches hay miles de tipos, pero básicamente esa es una perforación, que son perforaciones con tolerancias muy acotadas. Se instala el remache y se martilla de un lado, con martillos neumáticos, se pone una contracabeza de este lado, y de este lado, de la parte que no está formada la cabeza, se le forma la cabeza con un martillo que tiene una cabeza especial, ¿sí? Finalmente de la misma forma que la anterior. Estos sujetadores, estos generalmente son de aluminio, son remaches de aluminio, y los sujetadores hay de aluminios, pero también hay sujetadores de alta resistencia, como ser de acero o titanio, ¿sí? Hay estructuras que necesitan muy alta resistencia, y se ponen sujetadores de titanio. Esto que se ve aquí abajo son las tuercas, que son tuercas que una vez que se instala, se corta el collarín y no se pueden sacar más, ¿sí? Estos también, la instalación de este tipo de uniones, digamos, llevan tolerancias muy ajustadas, por lo cual requiere, digamos, que las vinculaciones y las uniones la hagan personal especializado. Bueno, como para cerrar un poco el tema de las estructuras semimonocasco, quería mostrarle esta aeronave. Es un Airbus, es un avión de transporte
transporte de Airbus. Airbus tiene un avión, este avión se llama Beluga XL, tiene o sea, absolutamente toda la estructura es de tipo semimonocasco. Quizás acá se alcanza a ver un poco cómo es la parte interna, y esto es, y adopta, digamos, este tipo de solución estructural, debido a que necesita, primero, trasladar grandes volúmenes como otros aviones. Incluso estos aviones trasladan trenes, trasladan grandes volúmenes y grandes pesos, ¿no? ¿Qué ventajas, digamos, tiene las estructuras semimonocasco? Básicamente son las más livianas, en general son las más livianas, son las más resistentes, son más resistentes que el resto, al igual, digamos, en relación al peso, son más resistentes, o sea, a igual peso que el resto de la estructura, son más resistentes. La fabricación es mucho más sencilla, si bien involucra muchos elementos estructurales, la fabricación tanto de esos elementos individuales como de la estructura en sí es mucho más sencilla. Permiten, como les mostré recién, un gran espacio, digamos, adentro del fuselaje. Son de fácil mantenimiento porque, digamos, cualquier rotura o cualquier defecto son fácil de solucionar porque estamos hablando de elementos que son pequeños, de pequeños espesores. Digamos, las reparaciones también suelen ser pequeñas, a diferencia de una reparación, por ejemplo, de una estructura a casco. Las reparaciones son en general más grandes, requieren refuerzos mucho más grandes porque todo el recubrimiento es el que resiste las cargas. Y bueno, y ahí termina un poco el resumen de las ventajas. No le puse las desventajas porque realmente no vale la pena mostrarlas. O sea, no tienes grandes desventajas, y es por eso que, digamos, este tipo de estructuras son mayormente utilizadas, digamos, en aeronáutica. Bueno, como para mostrar un poquito, como para ir cerrando, ya estamos, creo que a casi una hora. Quiero mostrar un poco cuáles son los materiales que se utilizan, digamos, que son del ámbito aeronáutico. Digamos, las estructuras, las formas estructurales, están muy relacionadas con el tipo de material que se requiere, o mejor dicho, que se dispone, ¿sí? O sea, las soluciones estructurales están relacionadas con eso, básicamente, ¿sí? Para lo cual, digamos, existen distintos tipos de materiales, y en general, en aeronáutica se utilizan aleaciones de aluminio, básicamente la serie 2000 y 7000 son las más usuales. Hay otras series, obviamente, pero son son las que más resistencia tienen, las que mejor comportamiento tienen la corrosión, etc. Tienen varias utilizaciones. Hay aleaciones de acero, la serie 4000, los inoxidables, de alto carbono. Hay una serie de aceros, de aleaciones de acero también muy empleadas y muy utilizadas. Y después hay una serie de materiales que son más nuevos, digamos, si bien es una tecnología vieja, o sea, es una tecnología que se conoce hace mucho tiempo. El desarrollo de estos materiales empezó a mediados de los 80, finales de los 90, finales de los 80, principios de los 90, donde se implementan, digamos, materiales del tipo compuesto, ¿sí? Que pueden ser fibras de vidrio, con matriz de epoxi, fibra de carbono o aramidas. Les quería mostrar esta tabla como para que tengan una idea por qué se utiliza, digamos, aluminio o acero o materiales compuestos. Esta tabla lo que muestra es básicamente son resistencias, las primeras columnas, resistencia, y hay una relación, que es la relación básicamente resistencia-peso, que es la que se les marco acá con estos dos recuadros, donde estoy comparando el aluminio con el acero, ¿sí? Si se fijan, en relación, resistencia-peso son muy similares, ¿sí?
el aluminio anda en el orden de los 700 y el acero anda en el orden también de los 800, sin importar las unidades, no importa acá hablar de unidades, pero más o menos andan en el mismo rango, digamos. ¿Qué diferencia hay entre el aluminio y el acero? Bueno, el aluminio tiene varias ventajas. Primero, es el metal, digamos, más fácil de conseguir, o sea, con mayor abundancia, digamos, en la Tierra, es menos susceptible a la corrosión. Los aviones están sometidos todo el tiempo a efectos corrosivos, digamos, en atmósferas corrosivas. Son mucho más fácil de fabricar, digamos, por ejemplo, los puntos de fusión de un aluminio son mucho más bajos que los de un acero, entonces eso permite, digamos, obtener materiales con menos costo, digamos, porque la tecnología que hace falta es menos costosa o es menos pesada. Lo cual no quiere decir que los aceros sean malos, sino que tienen menos utilidad de acuerdo a las necesidades de los aviones, ¿no? Y una cosa muy interesante acá es el tema, bueno, existen otros, el titanio, por ejemplo, también tiene una relación levemente superior, pero le quería mostrar acá un poco los materiales compuestos. Fíjense que la relación resistencia-peso estamos hablando del orden del doble o el triple, y quizás más, en relación a los otros materiales. Por supuesto, esta tecnología es una tecnología muy nueva, que está en desarrollo, y el cual también implica, como es un material totalmente distinto a los demás, implica ciertos conocimientos y ciertos procesos de fabricación y ciertos procesos de obtención que no están del todo desarrollados. Entonces, si bien tiene características muy particulares, de resistencia a peso, digamos, hay ciertos elementos tecnológicos que todavía no están desarrollados. A eso quería ir. Es un material que viene evolucionando año a año, por supuesto. Bueno, materiales de uso aeronáutico. Básicamente hay dos tipos, isotrópicos, es decir, todas sus propiedades se mantienen o sea, las propiedades mecánicas y térmicas se mantienen en todas las direcciones, o sea, son iguales en todas las direcciones. Un ejemplo de esto es el hierro, el aluminio y el concreto. Creo que el hormigón armado no, porque tiene elementos como hierro adentro. Bueno, eso no es mi expertise, pero el hormigón puro, digamos, tiene propiedades isotrópicas. Y después tenemos materiales anisotrópicos, que quiere decir que tienen que las propiedades mecánicas en cualquier dirección del material son diferentes. Los ortotrópicos es un tipo de anisotropía, en cual en sus tres planos, en tres planos perpendiculares, digamos, el material tiene propiedades mecánicas totalmente disímiles, ¿sí? Por ejemplo, tipos de materiales anisotrópicos o ortotrópicos son las maderas, ¿sí? Las maderas son los primeros materiales compuestos conocidos, y por supuesto los materiales compuestos de fibras, de fibra de carbono, vidrio o aramida, como les mostré anteriormente. Bueno, en este caso, lo que le quería mostrar es cómo son, digamos, quería hablarles un poquito de los materiales compuestos, cómo son los materiales compuestos y qué características tienen esos materiales compuestos. Básicamente hay dos tipos de materiales. Uno puede ser el tejido unidireccional, o sea, todas las fibras están orientadas en una sola dirección, como se ven acá en la parte del centro, o hay tejidos bidireccionales, donde bidireccionales quiere decir que, digamos, las fibras están orientadas en una dirección y en otra. No siempre de manera igual, pero en general están repartidas, digamos, 50% para un lado y 50% para el otro. Cuando tomamos cada una de estas láminas y las juntamos, hacemos lo que se llama un laminado, digamos, ¿sí? Un laminado de compuesto. ¿Qué particularidades tiene un laminado? Y esto es lo interesante, digamos, de
los materiales compuestos es que podemos orientar las características mecánicas del material, las podemos orientar en la dirección que nosotros deseamos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que queremos tomar cargas, hacer una platabanda, ¿no? Una platabanda toma cargas longitudinales, digamos, de tracción. Una platabanda es la parte superior, digamos, de una viga, ¿no? La parte de la... A ver si tengo una imagen por aquí. Supongamos en esta parte es la parte de la platabanda de la viga. Esta platabanda toma cargas longitudinales, ¿sí? Cargas longitudinales en esta dirección. Entonces, nosotros con los laminados lo que podemos hacer es olvidarnos de las otras direcciones y solamente orientar las propiedades de ese material en dirección de la platabanda, ¿sí? En la dirección que nosotros deseamos. ¿Eso qué hace? Básicamente obtenemos, primero, un elemento, o sea, un componente que resiste eficientemente, ¿sí? Segundo, un elemento que es mucho más liviano, porque hay material que no, o sea, estamos utilizando el material justo para que resista esas cargas, y segundo, como está compuesto de materiales que resisten mucha carga, en general tiene una relación peso-resistencia, como la que vimos anteriormente, mucho menor. Entonces, obtenemos un componente estructural con menos peso y una altísima resistencia. Básicamente es eso, el objetivo de un material compuesto. Podemos diseñar nuestra pieza a partir del material, que es una ventaja, pero también es una desventaja como lo que vamos a ver en los procesos, digamos, de fabricación. Materiales compuestos, bueno, hay, lo que les estaba mostrando anteriormente son del tipo laminado. Hay materiales compuestos que que se le pueden poner intermediarios. Esto es para aumentar básicamente la inercia del composite, del compuesto, que pueden ser del tipo honeycomb o nidos de abeja, tipo placa nervadas, digamos, adentro, que pueden ser también de compuestos, o de algún tipo de espuma, lo cual esto nos da espesores mayores y nos da paneles autoestabilizados, si lo queremos ver así. En vez de poner un panel con un larguerillo hacemos crecer ese panel con un material en el centro muy liviano. Esto es un tipo y es muy, muy utilizado, sobre todo ahora con estructuras monocasco. Bueno, esto es un poco más de información de lo mismo, es básicamente la resistencia, esto es resistencia y esto es elasticidad, y acá pueden ver exactamente cómo los materiales compuestos, digamos, tienen mayor resistencia que un aluminio normal, un aluminio de la serie 6. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, después si quieren preguntar, pueden. Bueno, lo que les comentaba recién, básicamente los materiales compuestos permiten hacer componentes estructurales integrales, ¿sí? O sea, de una sola vez nosotros podemos hacer, como ventaja, digamos, tiene eso, podemos hacer componentes estructurales integrales, nos permiten hacer formas complejas, porque las telas y las láminas se pueden laminar o se pueden procesar de manera que podamos hacer formas muy complejas con doble curvatura, triple curvatura, etc. Las propiedades mecánicas pueden ser direccionadas, eso es muy bueno. No hay problemas de corrosión como en los metales. En general son de menor peso cuando están bien diseñadas, y menor uso de elementos de unión, que eso también es una particularidad muy, muy importante en los laminados, donde, digamos, disminuimos drásticamente la cantidad de remaches, tornillos, etcétera, que se utilizan para unir estructuras, y básicamente se reemplazan por pegamentos. Como desventaja yo podría nombrar que dependen, o sea, la calidad de la estructura, o de la terminación, o de la resistencia y de las particularidades de la estructura, dependen de la fabricación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mismo proceso, estamos creando el material y estamos creando la estructura, ¿sí? O sea, estamos haciendo todo junto. Cuando tomamos elementos metálicos,
el material ya lo tenemos disponible, ¿sí? O sea, ya tenemos nuestro larguero, ya tenemos nuestro larguerillo, ya conocemos las propiedades, y lo único que tenemos que hacer es integrarlo. En cambio, cuando tenemos materiales compuestos, sí o sí necesitamos crear el material, eh, bueno, y darle la forma que pretendamos. Los materiales de por sí son más caros, y los procesos también de fabricación son más caros. Obviamente esto viene disminuyendo, pero siguen siendo más caros. Las teorías digamos, las teorías de materiales y la teoría de resistencia también son muy nuevas, son relativamente nuevas y no están del todo desarrolladas. Y bueno, lo que les decía recién, se crea material y pieza simultáneamente, lo cual puede ser una ventaja o una desventaja de acuerdo a la complejidad, digamos, de la estructura. En general, bueno, esto se lo voy a mostrar muy rápido. Actualmente hay aviones que están entre un 50 y un 60% en estructuras, en sus estructuras son de materiales compuestos. El caso del 787 es uno, el Airbus 380, que ahora está saliendo o sea, está dejando de utilizarse, estaba en el orden de los 20, del 20%, y actualmente ya tenemos aviones que están muy por arriba de eso. Como verán acá, hay una distribución. Por ejemplo, esta muestra, por ejemplo, la cantidad en relación al peso, cuánto material de compuestos se ha utilizado en el avión. Fíjense que aluminio solamente el 20%, titanio 15%, o sea, hay muchas piezas de titanio, acero y otros materiales. Este es el mismo avión que les estaba mostrando anteriormente. Bueno, les voy a mostrar un poco los procesos. El proceso de infusión es uno de los procesos que se utiliza para formar compuestos. Básicamente consiste en un contenedor de resina que es succionado, digamos, hacia el molde, que es lo que se ve acá abajo, ¿sí? Eso, la bomba de vacío que se ve acá en amarillo es la que básicamente lo que hace es chupar la resina, y la resina viaja desde el contenedor hacia el molde, digamos, que contiene el laminado, básicamente las fibras. Gracias a estos procesos se pueden obtener, por ejemplo, una cáscara completa. Por ejemplo, esta es la cáscara completa del IA-100, creo que tengo una foto más adelante, donde se hace de un solo saque, digamos, se hace de un solo momento, se hace la cáscara completa. Después se completa con otros elementos que van pegados, como los larguerillos y las cuadernas. Otro proceso que es un poco más tecnológico, o mejor dicho, es el más utilizado en aeronáutica, es el uso de preimpregnados, que son básicamente telas con resina, ¿sí? Esta tela tiene resina y se lamina, se van poniendo estas telas sobre el molde, se cortan y se direccionan en la dirección que uno desea, y luego esto se somete a presión y temperatura dentro de una cámara como la que se ve acá. Esta cámara se llama autoclave, y esta autoclave es una cámara que se le inyecta presión, mucha presión, y temperatura del orden de los 200 grados. Eso hace que la resina cure y se obtengan materiales de altísima calidad. Obviamente estos preimpregnados son muy, muy caros. Bueno, esto es lo que les mostraba recién, la cáscara del fuselaje. Este es el IA-100, un avión que hicimos hace unos años atrás, todavía está en fase de desarrollo, pero bueno, es un avión completamente de compuesto, totalmente de compuesto, ¿sí? Excepto los trenes de aterrizaje. Y actualmente, como para cerrar un poquito, porque si no se va a dilatar mucho, actualmente la industria aeronáutica está desarrollando, digamos, métodos mucho más complejos en cuanto a materiales compuestos, en donde acá pueden ver, por ejemplo, una máquina. Esta máquina se llama Fiber Placement. Básicamente lo que hace es automática, por supuesto. Lo que hace es pega, por decirlo así, láminas de fibra de vidrio en forma automática sobre una matriz, sobre un molde.
Esto que está acá es el fuselaje completo, mejor dicho, la primera sección del fuselaje del 737 que habíamos visto anteriormente, el Dreamliner, en el cual, digamos, esta máquina va recorriéndolo y va pegando esas láminas alrededor del fuselaje. Esto se hace de una sola vez y lo hace una máquina, no participa ninguna persona. Esto es de lo más nuevo y novedoso que hay, y realmente, digamos, hay muy pocas empresas, yo conozco dos nada más, una es Airbus y la otra es Boeing, que emplean este método y esta tecnología. Bueno, si quieren podemos cortar acá un segundo, no sé qué les parece, y podemos ver un video promocional de la empresa. ¿Cómo andás, Sí, Cristian? Gustavo. Sí, Eh, perfecto. Dale, eh, buenísima la clase, Gustavo. Realmente muy instructiva. Estamos todos ahí pendientes. Y de todas las cosas que podríamos haber utilizado conociéndolas antes, todavía estamos a tiempo. Cada material que se utiliza depende mucho mucho de lo que se pretende hacer, ¿no? Y bueno, con la tesis lo que intenté es cómo orientarla en función de lo que yo conocía, de lo que conocía y lo disponible, básicamente disponible en Argentina, para, digamos, para hacer el diseño que pretendían ustedes. Si quieren pongo el video, si hay más tiempo y tienen ganas, ¿cómo se Sí, llama? dale, Gustavo. Perfecto. Y después, si querés, abrimos a una suerte de diálogo y el que quiera preguntar cuestiones que le hayan quedado dudas, lo hacemos ahí. Perfecto. Dame un segundo. A ver. Ahora sí, ahí se va a ver. Perfecto. Lo largo y bueno, cualquier comentario me avisa. Lo que no sé si va a tener es audio. Sí, sí tiene audio.